fueron tus besos, o tal vez fue una canción. I'm not afraid to cross the river. I'm not afraid to pass on over. I'll jump over the fire. Today I'm not afraid of dying. Ay, mamacita, hoy yo crucé sin miedo el puente que pasa por sobre el río. Ay, mamita, hoy yo salté la soga y me tiré solo del tobogán. I'm not afraid of dying. Today it suddenly happened. No sé qué fue que me dio. It could have been your kisses, girl. No sé si fueron tus besos, o tal vez fue una canción. I'm not afraid of dying. Today it suddenly happened. No sé qué fue que me dio. It could have been your kisses. No sé si fueron tus besos, o tal vez fue una canción. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, le damos la bienvenida, la cordial bienvenida a este Ateneo Interinstitucional. Estamos inaugurando con este Ateneo una nueva gestión de la asociación, un periodo de gestión 2024-2026. Tengo el honor de presidir una comisión directiva maravillosa. Mi nombre es Silvina Duliski. Y quiero aprovechar para agradecer al equipo del Hospital de Clínicas que gentilmente ha aceptado la invitación a presentar en el Ateneo, y aprovechar también la oportunidad de presentar a los integrantes de la nueva Secretaría Académica de la asociación que están hoy presentes y que son en parte los encargados de la coordinación de este espacio académico. Contamos con la doctora Mariela Rodríguez, que es quien va a coordinar esta Secretaría Académica. Está también el licenciado Gonzalo Sánchez Velasco, la doctora Fanny Vega y la doctora Sofía Bunge. Sin intención de quitar más tiempo, porque los protagonistas hoy son el equipo de cuidados paliativos del Hospital de Clínicas y los pacientes a quienes asisten y acompañan el equipo. Le paso la palabra al licenciado Gonzalo Sánchez Velázquez, quien coordinará y acompañará en la organización del encuentro. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Silvi. Gracias a todos los que se sumaron hoy, al equipo que va a presentar el Ateneo. No estaba en este espacio desde julio y entre el encuentro, Tandil, pasaron tantas cosas que estaba ahí como practicando la dinámica. Una alegría siempre compartirlos. Voy a presentar entonces el Ateneo de hoy. Inhalo, exhalo, respiro. Decálogo, una alternativa para el cuidado familiar, a cargo del Centro Universitario Multidisciplinario de Tratamiento del Dolor Crónico y Cuidados Paliativos del Hospital de Clínicas. Van a disertar la licenciada Romina Militelo, que es trabajadora social, y la licenciada Daniela Di Iorio, que es psicóloga. Chicas, gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y bueno, muchos éxitos para esta nueva coordinación con lo que se viene, ¿sí? Eh, bueno, vamos a empezar a compartir hoy un encuentro, esperemos poder disfrutarlos entre todos y por ahí es esto, ¿no? Inhalar, exhalar y respirar para poder darle inicio. Vamos.
Bueno, les comentamos que el equipo de cuidados paliativos pertenecemos al Hospital de Clínicas y está conformado por un montón de integrantes, médicos, bueno, Dani psicóloga, está la parte de secretaría, nuestras voluntarias, nuestro capellán, enfermería, la nutricionista, bueno, un montón somos, compartiendo día a día el trabajo con nuestros pacientes. Y hoy la propuesta es ir pensando en conjunto con ustedes em, qué le pasa y qué necesitan las familias para poder acompañar a nuestros pacientes. Entonces propusimos para poder compartir 3 instancias, ¿no? Una primera instancia donde vamos a inhalar, donde vamos a poder pensar sobre el sufrimiento familiar, qué implica cuidar, qué es el desgaste y la sobrecarga de la persona que cuida. Cuando exhalamos, vamos a poder charlar sobre lo que es la claudicación familiar, qué indicadores tomamos en cuenta para esta claudicación y qué escalas y evaluaciones podemos hacer como equipo interviniente. Y vamos a respirar por último y pensar qué intervenciones desde el equipo de salud podemos hacer para alivianar a las familias en los cuidados. Bueno, Dani. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Como decía Romy, la idea es intentar hacer un recorrido por algunos conceptos, por algunas ideas que nos permitan pensar el rol central que tiene la familia en relación a los cuidados del sujeto que enferma y cómo podemos proponer cierto respiro, ¿no? para esos cuidadores desde una intervención desde el equipo. La idea es que en primer lugar podamos pensar en algunos conceptos, ¿no? Partimos del concepto de dolor, que es un concepto que para los que trabajamos en cuidados paliativos es algo que lo tenemos siempre como muy a mano, ¿no? Y hablamos tanto del dolor, pero pensándolo más, ¿no? El dolor que aparece a partir de una enfermedad, donde se produce un quiebre en la vida del sujeto y de su familia, que en principio siempre lo pensamos como una experiencia física que es localizable en alguna parte del cuerpo, ¿no? Intentar hacer algún pasaje entre este dolor pensado de esta manera y el sufrimiento. Trajimos para compartir una frase de un libro de Le Breton que se llama Antropología sobre el dolor, que es muy interesante, que dice que para comprender la intensidad del dolor de otro sería necesario convertirse en ese otro. El dolor es un hecho personal encerrado en el concreto e irrepetible interior del hombre y el sufrimiento una experiencia incomunicable. En este caso, ¿no? Hablamos de un dolor que irrumpe en toda la experiencia subjetiva del sujeto, ¿no? Que afecta a toda la existencia. Y nos viene a mostrar un poco que no todos reaccionamos de la misma manera a ese dolor, ¿no? El dolor ante la experiencia de enfermar. Lo que es la anatomía, la fisiología, no bastan para explicar todas las variaciones que hay personales, sociales, culturales e incluso contextuales, ¿no? Muy, muy a mano con lo de hoy, ¿no? Con el contexto de hoy. Entonces ese significado del dolor va a ser singular para cada sujeto, va a ser una construcción propia, que va a amenazar el sentimiento de identidad de ese sujeto, va a trastocar toda su relación consigo mismo, con el mundo, con los otros, ¿no? Podríamos pensar más allá de los analgésicos que podría aliviar, ¿no? Ese dolor. Siguiente, Romy, por favor. Y en ese pasaje, ¿no? de lo que pensamos del dolor al sufrimiento, ¿no? Decíamos que el sufrimiento era esta experiencia incomunicable. Hay una conferencia de psiquiatría de Ricard que trae esta frase, ¿no? Que dice que el sufrimiento remite un conjunto de afecciones que abarcan la integralidad de nuestra existencia. Implican una reconfiguración del sujeto respecto de sí mismo y de su vínculo con los demás. Se trata, en el sufrir humano, de la amplia y compleja gama de efectos provocados por el dolor.
en esta conferencia que se hizo de psiquiatría, que se llama El sufrimiento no es dolor, justamente de lo que se trata, de lo que se intenta, es dar una mejor respuesta a aquellos desafíos que enfrentan quienes trabajan en el cuidado y en el acompañamiento de quienes se enferman, ¿no? Podemos pensar en esto que decíamos antes, ¿no? Del dolor respecto a algo, ¿no? Que no se puede expresar, que no se puede decir, como una experiencia incomunicable, ¿no? Hay un fracaso del lenguaje, hay una imposibilidad de poder nombrar quien sufre eso que le está pasando, ¿no? Siguiente, Romy. Se sufre desde una soledad radical, ¿no? Que tiene que ver con esto que decía recién, ¿no? Hay algo ahí en el que sufre que trata de expresar su sufrimiento como único, ¿no? Nadie puede sufrir como él. Hay algo ahí que es incognoscible. Entonces nos parecía muy interesante, ¿no? Pensar en este pasaje entre el dolor y el sufrimiento. Este sufrimiento que va a abarcar toda la integralidad de la experiencia, que va a implicar que el sujeto se empiece a reconfigurar a sí mismo y en el vínculo con los otros. Nos habla de un primer criterio en la práctica del cuidado, ¿no? Y el acompañamiento a quien sufre consiste en dejar irrumpir el decir del sufrimiento tal como él se dice, ¿no? Es un poco esto que decíamos recién, ¿no? Que hay algo ahí que se quiere decir, pero que no se puede decir del todo, ¿no? Nosotros desde el equipo de salud, ¿no? En esto del cuidar como estos procesos subjetivos, nos ponemos un poco a la escucha, ¿no? De esos relatos que vienen del otro. Tomamos y recogemos como las palabras que vienen de los otros, y un poco la familia también, ¿no? Va a empezar a escuchar ese sufrimiento que viene de este sujeto. Va a haber una necesidad, perdón, Romy, era el anterior todavía. Va a haber una necesidad de cuidado y acompañamiento, ¿no? De quien sufre, que siempre va a estar marcada por esa manera singular, ¿no? De cómo esa persona va a experimentar este sufrimiento. Y va a implicar, como dice la presentación, un llamado al otro, ¿no? Un otro que en principio también va a ser quizás el equipo de salud, pero que en primer lugar va a ser la familia, ¿no? Algo ahí que va a convocar a esa familia a hacer algo con ese sufrimiento, ¿no? Y que va a ir guiando su cuidado. Ahora sí, la siguiente. Entonces, la idea es poder pensar a la familia como soporte fundamental del sujeto, ¿no? Tanto en su cuidado físico como en todo el apoyo emocional y espiritual, como la principal receptora de todo ese sufrimiento y de su propio sufrimiento, ¿no? Porque va a estar en contacto todo el tiempo con lo que le pasa a ese otro. Siguiente, Romy. Y acá pensamos estas preguntas, ¿no? Como disparadores para el sujeto que enferma, el que está atravesando una enfermedad, lo podríamos pensar del lado de quién sos ahora que enfermaste, ¿no? La enfermedad que decíamos que viene a trastocar la identidad. Y por otro lado, respecto de la familia, ¿quiénes somos? ¿Quién es esa familia ahora que enfermaste? ¿No? Como una necesidad, ¿no? Urgente de contarnos quiénes somos, ¿no? Para ese sujeto y para la familia. ¿No? Hay algo de la enfermedad que implica una detención subjetiva, ¿no? Para ese sujeto y también para la familia. La familia va a hacer soporte de todo este sufrimiento, se va a enfrentar con su propia finitud, y vamos a tener que empezar a valorar nosotros como equipo cómo acompañarla, ¿no? Con esas incertidumbres que se generan, incertidumbres respecto a qué le pasa a ese familiar, a cómo acompañarlo, al proceso diagnóstico, al tratamiento, al pronóstico, a no saber qué hacer y todas esas cuestiones que van a ir apareciendo a lo largo del proceso de enfermedad. Siguiente, por favor. Y entonces, en esto de los cuidados, nos preguntábamos qué era cuidar, ¿no?
en principio pensamos que cuidar es algo que trasciende lo biológico, ¿no? A veces uno puede cuidar también con una mirada, con una caricia, ¿no? No solamente desde lo biológico. El cuidar como una filosofía, ¿no? Como un acto complejo que requiere que nosotros nos impliquemos en ese cuidado. Pusimos algunas definiciones, ¿no? En esto de poner dedicación, solicitud, atención y rapidez en la realización de algo, amparar, resguardar, proteger, reflexionar, razonar, calcular, vivir con advertencia respecto de algo. Esta me parece que encierra mucho de lo que vivíamos diciendo, ¿no? Como estar advertidos de que hay ahí un otro sufriente. Y también el cuidado como una ética, ¿no? Desde ahí. Siguiente, Romy, por favor. Y acá desde el rol que va a tener la familia en sí respecto de los cuidados del sujeto que enferma, pensábamos al cuidar como una práctica, ¿no? En relación a esto de la organización de la vida familiar en torno a los cuidados que hay que hacer de ese sujeto sufriente. Los cuidados prácticos, por ejemplo, en relación a la higiene o a la administración de la medicación, hasta cuidados más complejos, como puede ser aspiraciones, curaciones. El cuidar como un trabajo, ¿no? Ahí hay un gasto de tiempo de vida de cada integrante de la familia, de energía, que todo esto va a generar o puede generar a lo largo del tiempo un agotamiento, una sobrecarga, un cansancio, que puede implicar que haya mayor vulnerabilidad socioeconómica también, y también el cuidar como experiencia. Y esto un poco volviendo a lo que decíamos al inicio, ¿no? Del dolor y del sufrimiento, el cuidar también, ¿no? Va a ser una experiencia subjetiva de cada uno de esos miembros y de la estructura familiar en sí misma, ¿no? Que va a estar ligada también a la subjetividad de cada uno de sus miembros. Siguiente, por favor. Con todo esto que decíamos recién, es importante pensar que en todas estas circunstancias puede hacer que aparezcan algunos indicadores, que después los vamos a ir viendo, que tengan que ver con el desgaste, ¿no? Desgaste del que está cuidando. Podemos pensar, por ejemplo, en la desatención de las propias necesidades, la alta demanda, ¿no? De lo que implica ocuparse, ¿no? De todas las tareas de cuidado, el estrés y la depresión, el empobrecimiento de la salud y también el deterioro económico. Siguiente, por favor. Y todo esto va a generar una sobrecarga del cuidador. A veces la sobrecarga puede no ser de uno solo de los cuidadores, ¿no? Veremos, dependiendo de la familia, en quienes quizás recaen más los cuidados. Trajimos una definición que dice: la sobrecarga del cuidador se refiere a las dificultades financieras y psicosociales que resultan de cuidar a un miembro de la familia que padece una condición médica, que un poco tiene que ver con lo que ya veníamos hablando recién, ¿sí? Y queríamos compartirles, siguiente, Rami, un artículo que nos pareció muy interesante, que es un artículo del 2009, que se llama Perfil de cuidadores de enfermos en cuidados paliativos. Es una investigación que se hizo en el equipo de cuidados paliativos del LANARI, que un poco retoma la idea del hogar, ¿no? Como el ámbito en el que los pacientes y las familias eligen para los cuidados, ¿no? Por lo general sucede que, diferenciando un poco de por ahí el momento de fin de vida, que ahí quizás a las familias esos cuidados les genera mucho más incertidumbre, ¿no? Y ahí por ahí se debate más en si es mejor que el paciente esté en el hospital, esté internado, esté en un hogar, en un hospice, o esté en la casa. Cuando inicia una enfermedad, por lo general el paciente suele estar en la casa, ¿no? Entonces, en ese estudio
se propusieron como objetivo poder identificar y describir algunos aspectos socioemocionales y psicológicos que eran relativos a las tareas de cuidados, ¿no?, que hacían estos cuidadores en el hogar. Y poder proponer una clasificación de los distintos cuidados y elaborar un perfil de cuidadores. Tomaron 3 variables, nosotras vamos a tomar una que es la que viene de la mano de lo que estamos tratando de reflexionar hoy acá, ¿no?, que tiene que ver sobre el propio papel del cuidador. Esta variable lo que intentaba captar era una evaluación retrospectiva que hacían ellos sobre cómo la situación de enfermedad había impactado en el seno de la familia, ¿no? Era una evaluación con una entrevista y también había una encuesta, utilizaban varios instrumentos y la idea era poder ver cómo había impactado esto en el seno de la familia. La mayoría, ¿no?, creían que la dinámica familiar había cambiado. Y lo que se detectó es que estos familiares, estos cuidadores, manifestaban muchos efectos de desorganización, ¿no?, que habían producido toda la enfermedad de este familiar en las rutinas cotidianas de la familia. La mayoría decían sentirse desbordados en sus capacidades de brindar asistencia y cuidados al paciente. También identificaban pérdidas en relación a las relaciones interpersonales, alteración de rutinas, proyectos laborales, a la economía familiar. Y todo este desborde se veía como traducido un poco, por ejemplo, en ciertas negligencias en relación a los cuidados, ¿no? Por ejemplo, olvidarse de darle la medicación o dársela mal, o también en los vínculos con el familiar que estaba transitando esa enfermedad, ¿sí? Nos parecía interesante tomar esta investigación porque justamente era de un equipo de paliativos y precisaba como muy bien, ¿no?, estas cuestiones que hacen a la desorganización que se ve de las familias. Y una cosa más que nos parecía relevante antes de darle la palabra a Romy tenía que ver con que uno de los factores protectores que se mencionaban en el estudio era poder contar con espacios de escucha para la familia donde poder hablar de los temores, de las expectativas, de la incertidumbre. Lo más difícil de manejar tenía que ver con estos aspectos psicosociales, ¿no?, de la enfermedad. Bueno, gracias. Bueno, y ahora exhalamos un poco para poder entrarnos en qué le pasa a la familia, ¿no?, cuando les toca atravesar un proceso de un ser querido que está enfermo. Los conceptos que vamos a trabajar es el de claudicación familiar, algunos indicadores de esta claudicación y qué evaluaciones clínicas y qué escalas podemos tener en cuenta a la hora que nos sirva para después poder hacer intervenciones, ¿no?, como equipo. A ver. Bueno, la claudicación familiar, para recordar, es un concepto que seguramente a todos nos resuena. Es la manifestación implícita o explícita de la pérdida de capacidad de la familia para ofrecer una respuesta adecuada a las demandas y necesidades del enfermo a causa de un agotamiento o sobrecarga. Es esto, ¿no? La claudicación, claudicar es no dar más, es caerse, es agotarse frente a algo en donde tenemos que dar respuesta y no tenemos más energía para dar esa respuesta. Y como equipo de salud uno piensa, bueno, trabajamos, ¿no?, con la persona que viene a consultarnos, con nuestro paciente, tratamos de atender, pero bueno, ¿qué pasa con esta familia, ¿no? ¿Cómo podemos colaborar para que no se nos caiga, ¿no? Porque son necesarios también de cuidado y son necesarios para poder seguir cuidando. Entonces es importante poder evaluar las necesidades que tienen estas familias y que estas necesidades van a ser múltiples, no va a ser una sola necesidad en la que le pueda atravesar, ¿no?
puede aparecer necesidades económicas, cuando por ahí la persona que se enferma era el que trabajaba y entonces tiene que salir otra persona a trabajar, ¿no? O cómo puede acceder a determinado tratamiento o en estos momentos con tanto recorte también de medicación, bueno, cómo acceder a la medicación. Necesidades emocionales, porque es inevitable que la enfermedad atraviese las emociones de cada uno de los miembros de la familia. Estructurales y materiales, con qué tipo de vivienda cuentan con una vivienda, viven en un hotel, con qué recursos, digamos, barriales puede contar esta familia para poder ejercer el cuidado. Algo importante es la comunicación, tanto intrafamiliar como por fuera de la familia, ¿no? ¿Cómo se comunica esta familia? ¿Qué cosas se dicen? ¿Qué cosas no se dicen? ¿Es necesario que el equipo pueda dar mayor información o no es necesario? ¿Cómo pueden comunicar? ¿Pueden traer las dudas al equipo de salud? Organizativas, con qué roles y con qué herramientas cuenta esta familia para poder hacer el ejercicio del cuidado, cómo se organizaron, cómo se distribuyeron, porque no es solamente la persona que está enferma, sino que hay otros también que por ahí necesitan cuidados, ¿no? Cuando hay otros miembros de la familia que son mayores o hay niños también, en esto tenemos que tener en cuenta cómo se organizó la familia para poder realizar sus cuidados o no es posible de realizarlos y necesita de alguna ayuda externa para poder hacerlos. Y estas necesidades seguramente van a impactar de diferente manera, porque no todas las familias somos iguales, ¿no? Cada una tiene sus propias características, y si yo les preguntaría ahora a ustedes cómo es cada una de sus familias, cada uno me la describiría de distinta manera, ¿no? Y seguro nos vamos a encontrar con distintas necesidades en cada uno de nosotros. También es importante considerar el contexto sociocultural en el que vive esta familia y esta persona, ¿sí? Nosotros compartimos con otras culturas y es importante poder considerarlo y sé que en otros encuentros se ha hablado un montón sobre la interculturalidad, ¿no? Bueno, es importante considerarlo a la hora de evaluar intervenciones. Los momentos evolutivos del paciente, considerando la edad, un paciente joven o un paciente añoso, y el rol que cumple en esa familia. La duración de la enfermedad, si viene transcurriendo y acompañando a esta familia desde hace muchos años, o por ahí hubo otros miembros de la familia que también transitaron enfermedades y que también tuvieron que ir acompañando, esto va produciendo un desgaste en los miembros, ¿sí? Experiencias anteriores, cómo han resuelto otras experiencias de duelo, ¿sí? Con qué recursos cuentan, con qué herramientas cuentan para poder sobrellevar este nuevo proceso que los está atravesando, con qué mecanismos de afrontamiento, ¿no? Esto tiene que ver con lo que decía anteriormente, ¿no? Con qué herramientas cuenta esta familia para poder reorganizarse, poder respetar los deseos, poder comunicarse, ¿sí? Y seguramente van a aparecer, y siempre aparecen cuando hay un proceso de enfermedad, algunos problemas anteriores no resueltos, ¿no? Yo siempre cuando hablo de las familias digo, bueno, cuando aparece un problema de una situación de enfermedad, sale de abajo de la alfombra todas las cositas que estuvieron ocultas, ¿no? Bueno, ahí suelen aparecer otras dificultades que también van a impactar en las familias y que también van a impactar en el proceso de cuidado. Entonces, como equipo de salud nos preguntamos, bueno, ¿qué intervenciones tendríamos que estar pensando y haciendo cuando podemos detectar estas necesidades de la familia, ¿no? Entonces, nuestras intervenciones van a estar orientadas en la organización de los cuidados, en poder generar estrategias nuevas, en poder generar a través de una entrevista, identificar en qué cosas está fallando el cuidado y podemos retomarlo para poder alivianar y que la persona realmente esté bien.
como decía Dani anteriormente, muchas veces en esta sobrecarga y en esta claudicación hay situaciones de no cuidado que se presentan, ¿no? Como confusión con medicación o mala administración, ¿no? Dar más medicación que la que necesita la persona, desatenciones que tengan que ver con la higiene, o poder dar una escucha activa como familiar a la persona que está enferma, ¿sí? Intervenciones educativas que tienen que ver también por entender el proceso por el que está atravesando su familiar enfermo, ¿no? Muchas veces las familias requieren de que uno pueda darle mayor explicación o poder adelantar, si lo desean, alguna información, ¿sí? Comprender cuáles son los pasos que pueden llegar a suceder, situaciones que son como por ahí muy comunes para los equipos de salud y que para la familia es algo nuevo y que desorienta un montón. ¿Con qué insumos cuenta? Si cuenta con insumos, si puede acceder a medicaciones, a elementos ortopédicos, a un lugar confortable, si tiene acceso si tiene herramientas para ir a pedir estos insumos también. ¿Qué herramientas de autocuidado tiene la persona que está cuidando? Siempre vamos a escuchar, ¿no? Que la persona que cuida es la que desatiende luego su salud, o aquella que te dicen, bueno, como estoy cuidando, tuve que dejar de trabajar o dejar de ir a determinada actividad que me hacía bien o encontrarme con determinados amigos, ¿no? ¿Qué cosas podemos rescatar para que la persona que está cuidando también tenga su espacio de cuidado? Y esto viene de la mano del apoyo que podemos contar, tanto que le puede brindar el equipo de salud como equipos por fuera, ¿no? De los que estamos interviniendo. ¿Con qué apoyo psicosocial cuenta esta persona? Si el control de los síntomas está acorde o es necesario realizar algún ajuste, ¿sí? Siempre cuando la persona se encuentra tranquila, se encuentra confortable, eso también genera en el que cuida una mayor tranquilidad y una mayor certeza de que va por el buen camino, ¿no? Y comprender la situación. Son situaciones que impactan, que desarman a la familia, y lleva un proceso volver a armarse y poder aceptar y comprender lo que sucede, ¿no? Que muchas veces lleva mucho más tiempo de lo que uno desearía. Y como equipo habíamos pensado poder traerles hoy algunas herramientas, ¿no? Bueno, estamos planteando que la familia también sufre, que a la familia le pasan cosas, que son las familias, hablando siempre de familias extendidas, ¿no? Las que cuidan, pero que necesitamos también cuidarlas a ellas. Y estamos tratando de buscar aquellos indicadores que nos den como la señal de alerta, ¿no? Como la alarma de, ojo, fijémonos por acá, a ver qué es lo que está pasando para que este cuidador no claudique, para que este cuidador no se enferme, para que este cuidador pueda seguir sosteniendo este proceso de enfermedad. Y una escala que seguramente ustedes conocen es la escala de Sarit, pero en cuidados paliativos se utiliza una escala reducida que tiene 7 ítems que son fáciles de tomar y que uno también en una pequeña entrevista puede empezar a detectar, ¿no? Con distintos ejes que son para recalcarlos ahora, ¿no? Un eje es considerar el tiempo. Fíjense, la primera pregunta dice, ¿siente usted que a causa del tiempo que gasta con su familia ya no tiene tiempo suficiente para sí mismo, ¿no? Bueno, una variable es el tiempo, otra variable es el estrés o agotamiento que siente el familiar que cuida. Otra de las variables que considera es la relación social, ¿no? Con qué prontitud tiene encuentros con otros que no sea el ámbito de ser cuidador, sino otro ámbito de disfrute y de relacionarse con otras personas, con sus amigos. Una cuarta variable es sentirse agotado, ¿sí?
La quinta variable es esto que decíamos anteriormente, ¿no? ¿Cómo está cuidando esta persona su propia salud? Y si siente que por estar cuidando ha perdido el control, ¿no? de las cosas que suceden en su ámbito familiar. Y por último, le pregunta, ¿no? Bueno, ¿usted se siente sobrecargado? Y bueno, vieron que las escalas tienen puntajes y de acuerdo a estos puntajes podemos detectar esta sobrecarga. Pero me parece que es importante, muchas veces, ni siquiera por ahí uno lo puede tener como un instrumento, ¿no? Y incorporarlo en lo cotidiano, por ahí de los seguimientos que hacemos con las familias. Pero si uno puede tener en cuenta estas variables, ¿no? El agotamiento, el tiempo que se dedica a cuidar, el tiempo que no tiene para uno, el sentirse realmente sobrecargado, podemos empezar a detectar algunas situaciones que pueden darnosles alarma. Otra de las posibilidades, y espero que se vea, yo no veo mucho, pero bueno, espero que ustedes sí lo vean, es un esquema de atención para prestar apoyo a las personas que cuidan de la OPS. ¿Sí? También es un diagrama de preguntas que también tiene 3 ejes. Yo me los copié porque no los iba a poder ver desde ahí. Ya sabía que no lo iba a poder ver. Ah. El primer eje tiene que ver con las necesidades de apoyo que requiere el cuidador, ¿no? Le pregunta, bueno, vos para poder cuidar, ¿necesitas que otro te ayude, que otra persona te asista o vos lo podés hacer por sí solo? El segundo eje es evaluar el estado de ánimo, ¿sí? Si se siente triste, se siente agobiado. Y el tercer eje es saber si hay necesidades económicas, ¿no? Que esto también interfiere muchísimo en las familias y genera una gran preocupación, tanto a la persona enferma como a la persona que cuida. Entonces, otra forma de evaluación que podemos encontrar es este cuadrito de pequeñas preguntas considerando 3 ejes de variables para la evaluación de la claudicación familiar. Y ahora sí, vamos a respirar. Vamos bien de tiempo, así que la propuesta en este momento es poder compartirles 2 casos, dos personas que hemos atendido con el equipo de salud del hospital y qué intervenciones fueron posibles con estas 2 personas. Antes de compartir los casos, me quedé pensando en esto que decías, Romy, ¿no? Que muchas veces hay familias que no se sienten desbordadas, ¿no? Familiares que quizás no se sienten desbordados, pero uno como equipo observa, ¿no? Cuando empieza a observar cómo se estaban organizando en relación a los cuidados, uno ve cierta fragilidad también, ¿no? Y eso también es como algo a evaluar, ¿no? Se van dando, se me venía la imagen, ¿no? Como una cascada de cuidados, ¿no? El paciente que es cuidado por la familia y por el equipo que cuida a la familia, ¿no? Y nosotros que también necesitamos ser cuidados, ¿no? Como todos atravesados desde ahí. Bueno, el primer caso que les queremos compartir para ir pensando, lo vamos a presentar y después lo vamos a ir como desmenuzando, ¿no? A ambos casos. Es el de Luis. Luis lo conocimos en mayo de este año. Con 71 años, venía con un diagnóstico de un carcinoma glótico del 2021. Donde ahí le habían hecho una laringectomía. Cuando nosotros lo conocimos, como él no podía hablar, tenía como un microfonito que se ponía acá en la garganta, como para que intentemos escucharlo, ¿no? De alguna manera. Hizo en ese momento un tratamiento de radioterapia, de quimioterapia,
y luego este año había presentado una recidiva en lo que era la base de cuello, vaciamiento cervical con compromiso de masa tumoral en esos vasos del cuello. Tenía un ECOG 3 y cuando lo conocemos en el servicio venía acompañado de sus hijas por dolor no controlado. Si bien hay un montón de cuestiones que hacen quizás a lo más médico en sí mismo, nosotras quizás vamos a puntualizar más en lo que era más la esfera del sufrimiento y lo que era la familia, ¿sí? En ese momento se le propuso un plan analgésico. Él también tomaba aceite de cannabis, ¿no? Que se le había recomendado suspender porque a veces se asociaba a ciertos episodios de confusión con las tomas y tenía ciertos signos de toxicidad. Como decíamos de la situación familiar, la familia vivía en Florencio Varela, era una familia con una situación socioeconómica de bastante vulnerabilidad. Él vivía con su esposa, si bien tenía estas hijas con las cuales tenía muy buena relación, la esposa era como la principal cuidadora. Y más adelante vamos a ver, ¿no? Estas cuestiones problemáticas que íbamos evaluando respecto a estos cuidados, ¿sí? Nos refiere en las pocas entrevistas que tuvimos con él que tenía mal descanso nocturno. Por la noche él hablaba de ciertos episodios donde le faltaba el aire y frente a esos episodios él los resolvía tomando clonazepam sublingual. Cuando le preguntábamos un poco por esto, ¿no? De los malos pensamientos, de su inquietud, de su angustia, él decía que si se distraía con otra cosa, estos síntomas cedían, ¿no? Y además eran síntomas que aparecían sobre todo a la noche, ¿no? Él se quedaba como pensando, ahí uno podría, ¿no? Como pensar en todo ese sufrimiento, ¿no? Frente a lo que le estaba pasando y cómo esto repercutía en el cuerpo. Muchas veces vemos cuando los pacientes vienen al hospital y uno se presentan como con mucho dolor y uno les pregunta, ¿no? Y por ahí nos dicen en la escala del dolor que es un 8 o es un 9 o es un 10 y uno empieza como a desarmar algo de eso, uno ve como ese dolor, ¿no? Que en principio lo mencionaba más a nivel físico, va cediendo también, ¿no? Y entonces nos habla de que hay otra cosa ahí. Volviendo a estas situaciones problemáticas que evaluábamos, además de este mal descanso nocturno que tenía que ver con esto que les decía recién, había un dolor que en principio estaba no controlado, estos signos de toxicidad y empezamos a detectar algunas dificultades en el cuidado de Luis que tenían que ver con, él nos compartía como ciertas situaciones de malos modos, ¿no? O verbales por parte de su esposa, que él manifestaba que si bien ya eran cuestiones que venían de antes, ¿no? Esto que decía Romy, cómo las cuestiones de antes sobresalen en estos casos donde hay una enfermedad, por ejemplo, donde se exacerban, ¿sí? Y estos malos modos de su esposa lo angustiaban muchísimo. En ese momento nosotros hablamos con sus hijas al respecto. No me quiero adelantar a lo que vamos a contar después, pero sí mencionar esto, ¿no? Eran situaciones que para él, en relación a los cuidados, se volvían muy angustiantes. Bueno, y la otra persona que vamos a compartir es Silvia. Silvia tenía 39 años, recibió su diagnóstico en el año 2021. Tenía un diagnóstico de sarcoma de muslo con metástasis pulmonares. Al inicio, cuando la conocimos, tenía un ECOG 2. Contaba con un amplio plan analgésico que fue variando en los años en la que fuimos acompañando a Silvia, y ella fallece este año.
Silvia convive con sus 3 hijos, ella tiene gemelos de 12 años, ambos con retraso madurativo. Estos gemelos tenían un papá que tenía dificultades de consumo problemático, así que no tenían relación con este papá y Silvia tampoco podía contar con este papá. Y una hija de 2 años que sí tenía relación, era de una segunda pareja y sí tenía relación con su papá. Entonces Silvia convive con sus 3 hijos, con su madre y una hermana mayor, que son las personas que en el transcurso de este tiempo iban a cuidar a Silvia, ¿sí? También contaban con 5 hermanos más, con los que ella describía que tenían una buena relación, ¿no? Pero no llegamos nunca a conocerlos. Siempre venían la mamá y esta hermana mayor, que eran las que se ocupaban de acompañarla y de generar distintas estrategias dentro de la casa, porque no era solamente cuidar a Silvia, sino también cuidar a los hijos de Silvia, ¿no? No tenía cobertura médica, esto dificultaba mucho el acceso a lo que era la medicación, porque implicaba que estas 2 personas, la madre y la hermana, también tuvieran que hacer trámites por desarrollo social o ir al hospital zonal a buscar medicación. Y tenían grandes dificultades económicas porque la persona que trabajaba era la hermana mayor, la madre dejó de trabajar para el cuidado de Silvia y el cuidado de los 3 hijos de Silvia que generaban mucha demanda. Como situaciones problemáticas que pudimos ir viendo con el equipo de salud, tienen que ver con un proceso de duelo en el que atravesó Silvia, que es el fallecimiento de su padre en el 2022. Esto fue algo que irrumpió también en su vida, era una figura muy importante para Silvia, alguien que acompañaba y era el que organizaba de algún modo a la familia, ¿no? Al fallecer este señor, bueno, la familia también se desarmó un poco. Había dificultades en la administración de la medicación porque Silvia quería administrar ella su medicación y que estaba muy bien, pero muchas veces había excesos de medicación y esto traía toxicidad, mayor dolor, falta de medicación, no podía controlar cuánta medicación tenía para el mes, ¿no? Entonces había periodos en que el dolor se acrecentaba y cuando uno consultaba era que no había podido acceder a la medicación. Y esto nos llevó a pensar que, bueno, había falta de comunicación, ¿no? Con nosotros, si bien uno ofrecía el teléfono, el mail, distintas formas, y había seguimiento por parte de nuestras voluntarias, siempre había un cortocircuito, ¿no? Donde poder enterarnos que Silvia no tenía medicación, ¿no? Y tenía que ver con esto, con poder administrar o poder comunicarnos a tiempo de este faltante. Había dolor y otros síntomas como mareas, náuseas, ¿sí? Que no eran de difícil control. Otra situación muy problemática fue que sus hijos mayores estaban en ese momento sin escolaridad, entonces permanecían en la casa durante todo el día, ¿no? Y no tenían seguimiento médico. Y en muchas ocasiones, por su patología, en ocasiones había situaciones de violencia física, de agresión de estos chicos con los adultos que cuidaban, ¿no? Distintas situaciones. Y también lo que se empezó a observar fue los cambios de los roles, ¿no? de la familia, ¿no? Como Silvia se esforzaba y trataba de sostener el rol materno y cómo muchas veces la hermana se ponía en paralelo con este rol, ¿no? Al estar con los chicos. Entonces, en pensar en estas 2 situaciones, en estas 2 problemáticas de la persona y de la familia, pensamos como equipo, bueno, ¿qué intervenciones uno puede dar, ¿no? Y hay un artículo también que se llama Programa de Respiro, que es un artículo de España, que propone para aquellas personas que atraviesan enfermedades prolongadas, o enfermedades
con mucha dependencia, distintas intervenciones que son de servicios, ¿no? Que las llaman unidades de día, servicios de respiro en instituciones o servicios de respiro con acogimiento familiar. Y cada uno de estos servicios cuenta con determinadas características. Las unidades de día son lo que nosotros podemos conocer acá en Argentina como los hospitales de día, ¿no? Donde la persona concurre a una institución por el transcurso de un tiempo, de unas horas, que pueden ser 4 o 6 horas, donde ahí tiene controles médicos, están cuidados, realizan actividades y luego regresan a su casa. ¿Por qué se pensaron en este tipo de servicios? Los servicios están pensados para el aliviamiento del cuidado de la familia, ¿no? Cómo alivianar a las familias en algún transcurso del tiempo de esta sobrecarga que lleva el hecho de cuidar, ¿no? Entonces, uno es el hospital de día. Los servicios de respiro en acogimiento familiar implica que otras familias presten ayuda a la familia que está cuidando, ¿no? Como que hay otras familias que se involucran y por un tiempo, siempre se habla de un tiempo, donde hay un inicio y un final, digamos, por un tiempo de no más de 2 semanas, la familia recibe ayuda, ¿no? De otros servicios, de otras familias, de vecinos, que alivianan la tarea de cuidar. Y los servicios de respiro, que es lo que tenemos ganas hoy de poder pensar, son instancias de internación por un tiempo no mayor a 2 semanas para facilitar que la familia vuelva a reorganizar el cuidado. ¿Cómo podemos pensar nosotros en nuestro contexto, ¿no? Hoy de nuestro país, estas instancias de respiro? La mayor dificultad que podemos llegar a encontrarnos es encontrar una cama, ¿no? ¿Cómo encontrar una cama en el hospital para poder internar a una persona con el objetivo de que la familia respire, ¿no? Como que el objetivo de que la familia descanse y en ese descansar pueda volver a pensar las formas de organización. Bueno, esta fue la propuesta un poco pensada para Luis y para Silvia, ¿no? Proponerles una instancia donde pudieran, por supuesto, con el acuerdo de ellos, permanecer internados por una estadía corta a fin de que la familia pudiera volver a pensar cómo seguir cuidando, ¿no? ¿Qué otras necesidades tendrían que hacer? Si había que cambiar de lugar de residencia, si había que incorporar a alguna otra persona, ¿no? En esto es que nos propusimos ofrecérselos tanto a Luis y a Silvia como a sus familias. Siempre que pensamos en motivos de ingresos hospitalarios, lo podemos pensar como el difícil control de los síntomas, un deseo del paciente, ¿sí? Un deterioro que observamos demasiado rápido en el paciente, exigencias de las familias, podemos observar la claudicación familiar. También son estos ítems que nos pueden llegar a pensar por qué podemos internar por un tiempo corto a una persona, ¿no? Y que lo queríamos diferenciar con lo que es el final de vida. Esto no lo estamos pensando desde ese lado, sino que es en la instancia, en el proceso en el que estamos cuidando, observamos que la familia hay síntomas de claudicación y de descuido y necesitamos generar alguna estrategia de intervención para poder alivianar eso, ¿no? Y poder alivianarnos nos va a asegurar que se mejore la calidad de vida, tanto de nuestro paciente como de la familia. Entonces, es importante poder pensarlo desde esa manera y diferenciarlo de lo que es el final de vida. Condiciones también inadecuadas del hogar, ¿no? Cuando hay alguna situación emergente en el hogar, alguna situación catastrófica como alguna inundación o alguna situación de poco accesibilidad a algún centro de salud, ¿sí? Bueno, un poco estos motivos para el ingreso hospitalario.
A ver, ¿pasa? Bueno, ¿y qué nos pasó? ¿Qué ¿Querés nos pasó? contarnos qué nos pasó? Bueno, también aclarar, ¿no? Un poco que en el caso de Luis, el seguimiento que tuvimos fue mucho más breve, y en el caso de Silvia fue todo más largo, ¿no? Ese proceso, ¿no? También pensando en qué intervenciones fueron posibles. Pensaba en esto que decías, Romy, ¿no? De qué importante que es que nosotros como equipo podamos proveer, ¿no? Como cierta estructura, ¿no? Que en este caso serían estas internaciones de respiro, ¿no? A veces, para poder ayudar a la familia a sostener esa capacidad de cuidados, ¿no? Y sostener algo de ese sufrimiento, ¿no? En el caso de Luis, cuando se lo planteamos, estuvieron de acuerdo, y tanto él como la familia, como sus hijas, su mujer en la internación. La internación fue muy breve. Luis terminó falleciendo internado, ¿no? Fueron como muy pocos días, pero un poco la idea, ¿no? Que habíamos pensado en relación a este caso tenía que ver con esto, ¿no? Con el agotamiento que veíamos real, ¿no? En su mujer, que era la principal cuidadora, que sentía que ya no tenía más recursos, ¿no? Para hacer con esos cuidados. También había mucho sufrimiento ligado a este no poder comunicarse, ¿no? De él, que si bien intentaba hacerlo a su manera, con gestos y demás, toda esa angustia y todo ese sufrimiento que estaba sintiendo era muy difícil que pudiera ser oído de alguna manera, ¿no? Para los que estaban a su alrededor. Y un poco la idea de estos días de internación era poder alojar algo de su sufrimiento, poder alojar el sufrimiento de la familia, y poder pensar qué organización o reorganización se les podía ofrecer para que él se sienta sostenido, ¿no? Habíamos pensado, tuvimos una reunión con las hijas y la propuesta había sido que en vez de estar en su casa con su mujer, pueda vivir con alguna de sus hijas y que los cuidados se vayan alternando. Las hijas habían estado de acuerdo en esto. Y sí, también importante, ¿no? Pensar que en esto que se veía desde la afuera como ciertos malos modos o ciertos malos tratos, en realidad tenían que ver con justamente que del otro lado había alguien que estaba totalmente agotado, desgastado, sobrepasado con todos estos años de cuidado, ¿no? Y que se había encontrado agotada en sus recursos, ¿no? Para poder seguir haciendo algo con eso, ¿no? Entonces, esto también nos parece como importante rescatar, ¿no? Como poder profundizar un poco más cuando los pacientes se acercan y nos cuentan y empezamos como a indagar un poco más en estas dinámicas, que a veces frente a estas situaciones de no cuidado, lo que quizás hay es como cierta, yo lo pensaba del lado de la huida frente a esto que se vuelve insoportable, ¿no? Eh, y bueno, un poco fue la idea con Luis, ¿no? Y lo que nos permitió, él se sintió como alojado, la familia también. Finalmente no volvió al hogar porque falleció durante esos días que estuvo de internación. Y Silvia, que sí, Dani es así, ¿no? La acompañamos por mucho más tiempo y hubo posibilidades de muchos más encuentros. ¿Por qué no se dio? Pusimos, bueno, porque también la habíamos propuesto, ¿no? En algún momento donde la situación familiar se describía como caótica, ¿no? Donde los chicos, si bien habíamos podido organizar de que volvieran al colegio y empezar a que tuvieran algún turno en algún centro de salud para ver si era necesario o no medicar, bueno, que empezaran estos controles. Lo real que sucedía es que muchas veces los chicos no iban al colegio por distintos motivos, digamos, extra a la familia, ¿no? Porque no había clases, porque había alguna situación en la escuela.
Y también lo que se empezó a observar en los adolescentes es que el deterioro de Silvia les iba impactando, ¿no? Se observaban, teníamos mucha comunicación con la escuela donde ellos participaban y referían esto, ¿no? Como se los observaba más, se aislaban más, momentos de agresión también que sucedían en la escuela y que esto antes no estaba. Y esto llevaba a que la familia, la madre y la hermana refirieran momentos de mucho agotamiento y de no saber más qué hacer, ¿no? De no poder manejar más la situación. Porque por un lado estaba Silvia, que estaba con dolor, pero que era un dolor ya no físico, ¿no? Esto que contaba Dani antes, ¿no? El otro dolor, el que es más difícil de controlar, que tiene que ver con las emociones, ¿no? El no poder establecer un cuidado con sus hijos, el no poder acompañar a sus hijos en esto que estaba pasando, le generaba a Silvia un mayor dolor. Y propusimos poder tomar un momento de internación de algunos días también para poder controlar como estos motivos que decíamos antes, ¿no? Algunos de los síntomas físicos, de poder ver bien cuál es la medicación que ella requería para esto que estaba sucediendo. Y bueno, y ella no accedió, no quiso por distintos motivos, no quería dejar a sus hijos, consideraba que no iba a ser necesario. La familia sí quería, tanto la mamá como la hermana sí estaban dispuestas a poder acompañar en esta internación y asegurarle que sus hijos iban a estar cuidados y controlados, pero, y también porque era una necesidad de la familia, ¿no? De decir, bueno, por un ratito que alguien se ocupe de Silvia y nosotros vemos de ocuparnos de los chicos. Un poco era esto lo que nos transmitían. Pero bueno, no se pudo dar porque Silvia no quiso y a pesar de que uno le trataba de mostrar y de decir que era por poquito tiempo, ella no accedió, ¿no? Ella termina falleciendo mucho tiempo después en su casa, en el domicilio. Sí se pudo mejorar las instancias de comunicación, ¿no? Y el control de qué analgésicos contaba y con qué no contaba. Se había hecho ya como una red para poder la familia estar un poco más acompañada desde el domicilio, ¿sí? Pero nos parece que es una buena herramienta que a veces uno se le olvida porque es como difícil poder generar el proceso de la internación, de esta búsqueda de cama, pero muchas veces es considerarla para aquellos casos que es necesario, ¿no? Como respirar un poquito, tomar una pausa y volver a barajar y ver cómo se organizan y con qué otras cosas tenemos que involucrarnos para que la familia pueda seguir cuidando. Y en este sentido es que les vamos a proponer, vieron que nuestro título era Inhalo, Exhalo, Respiro, Decálogo, ¿sí? Para los cuidados familiares. Entonces nos pensamos, ¿por qué pusimos decálogo? Bueno, ¿qué es un decálogo? Un decálogo es un conjunto de normas, de consejos que uno da para poder desarrollar determinada tarea, ¿no? Entonces, la propuesta que tenemos ganas de hacerles ahora es ponerse a trabajar ustedes un ratito, ¿no? Que Nosotras escaneen. respiramos. Nosotras respiramos ahora y ustedes trabajan. Es poder escanear este QR que se hace con el celu. Estoy segura que todos tienen celu y si no, creo que Víctor iba también a poner el link Ahí lo está poniendo en en el el chat. chat, y que nos escriban 1, 2, 3 palabras, cómo podemos construir este decálogo, qué consejos tendríamos que tener en cuenta para pensar, ¿sí? En una internación de respiro, ¿no? ¿Qué cosas son necesarias para poder pensar como equipo de salud que intervenimos en una internación de respiro? Bueno, les dejo acá un minutito más el QR. Como no los veo, espero que estén todos escaneando, que sea fácil. O algunas palabras que les hayan quedado resonando en relación a qué evaluar de la familia, qué tener en cuenta como equipo. Y a ver qué va apareciendo.
A ver qué se animaron a compartir. Soporte familiar, repensar las tareas, sobrecarga del cuidador primario, hostel, alojamiento, supongo que dirá, disponibilidad, cuidado del cuidador, escucha activa, respeto a las decisiones. Mirá qué bueno eso, respeto a las decisiones, que Ujú. es un ejercicio, ¿no? Tanto del equipo de salud como de la familia, respetar las decisiones del otro. Respirar sin sentirse culpable. También Esa es algo. para otra presentación. Esa es otra Será que estoy charla. haciendo dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Perdón que hay algunas respuestas que no aparecen en el Menti y están en el En chat el chat. del Ah, Zoom. Ahí las vemos, ¿Quieren que empatía. lea? ¿Las leen ustedes? Ahí va. las lees vos, Dani, ¿Querés que si yo. leerlas? A ver, para. A ver, Sí. espera, ahí lo abro. Yo lo abro, yo lo abro. A Lo tengo al ver. revés. el celu. Acompañamiento psicológico, empatía, soporte Soporte familiar, familiar. buscar actividades recreativas, escucha activa, empatía hacia el cuidador también apareció, síntomas no controlados, sobrecarga del cuidador, personas en riesgo, niños. A ver. Plantear necesidades y objetivos claros con las unidades terapéuticas, con acompañamiento en el ritmo de respirar. Me encantó esta, acompañamiento en el ritmo de Ritmo respirar, de ¿no? respirar, ¿sí? Inhalar, exhalar, respirar. Podemos tener esos 3 pasos para las intervenciones. Aceptación de la familia, escuchar, respetar al enfermo, buscar estrategias que colaboren con la familia y, ahí lo veo, y el equipo de salud. Bueno, un montón. Un Gracias. montón. Bueno, gracias por compartirlo. Y nosotras también pensamos nuestro decálogo, ¿no? Que construimos en equipo, en qué cosas nos resonaban y también a modo de poder ustedes llevarse como estas palabritas claves para cuando estemos, ¿no? Trabajando, cuando estemos interviniendo, qué cosas podemos tener en cuenta de nuestro decálogo. Así que ahora se los compartimos, lo que pudimos construir. A ver. Ahí está. Un poco como a modo de conclusión, ¿no? Pensando esto de las internaciones de respiro como una intervención, ¿no? Poder brindar alguna respuesta a las familias, poder pensar estrategias, ofrecer salidas alternativas, quizás como decíamos recién, no es algo tan frecuente por todo lo que implican, ¿no? En nuestro país, conseguir una cama o pensar en esa posibilidad, problematizar situaciones que presentan las familias, poder intercambiar las ideas en el equipo, porque para nosotros es muy importante y así intentamos trabajar en el día a día, ¿no? Cada una desde su disciplina y todas juntas, ¿no? Construir redes con el paciente, redes con la familia, redes con otros equipos y obviamente el oxígeno, ¿no? Para quienes cuidan. Un poco esto eran como estas palabras que se nos habían ocurrido a modo de cierre con lo que les queríamos compartir hoy. Este es nuestro decálogo y seguramente cada uno de ustedes en sus equipos van a poder construir también sus propios decálogos, ¿no? Para pensar en alternativas de respiro para la familia. Así que bueno, les agradecemos un montón el Muchas respeto, el gracias. haberse quedado y en haber participado de la actividad, ¿sí? Bueno, ahora dejamos de compartir.
Muy bien, muchas Ay, gracias, ahí los veo. chicas. Muchas gracias por la presentación. Antes de ir a los comentarios y algunas preguntas que hay para el intercambio en el chat, quizá en principio agradecer la presencia de personas alrededor de distintos puntos del país. Leí ahí en el chat que hay gente en Ushuaia, Mar del Plata, Chañar, Florencio Varela, digo, distintos lugares. Siempre celebrar la representación federal. Y Silvi, no sé si hay algo que quieras decir, algún comentario. Gracias. En primer lugar, felicitar a Romy y a Dani. Maravilloso el trabajo que presentaron, realmente maravilloso. Creo que es reflejo de cómo respira este equipo con los pacientes y las familias. Así que muchísimas gracias. Gracias por acercar un tema de altísima sensibilidad para los equipos de cuidados paliativos, sobre todo cuando nos quedamos sin aire para respirar nosotros. Y en ese sentido, pensaba, y por ahí no es una pregunta, tal vez es una reflexión de la mano de lo que escuchaba que nos acercaban. Ustedes presentaban las internaciones de respiro como una estrategia de intervención frente a la claudicación familiar, al agotamiento. Y dentro del decálogo que me encantó ponían oxígeno para respirar. Y yo decía, pensaba si en realidad uno, ¿qué pasa con los equipos? Si estas internaciones de respiro son únicamente para estas familias claudicadas o funcionan también como internaciones de respiro para los equipos. Porque frente a una familia claudicada en el cuidado en domicilio, uno supone atrás un equipo también claudicado o por lo menos asfixiado, a ver, un equipo disneico sosteniendo la claudicación en domicilio. Entonces, por ahí pensar también la internación de respiro para los equipos. Esto es una intervención también para los equipos. Yo creo que hay una proporcionalidad que a veces no contemplamos entre la claudicación familiar y el desgaste por empatía de los equipos. Las familias claudicadas son sostenidas por los equipos a distancia. Entonces, me parece que tenemos que pensarlo también como una intervención para el equipo sin temor a reconocer que necesitamos de esas internaciones de respiro. Sí, yo creo Gracias. Duli, Sí, totalmente. coincido con lo que vos estás diciendo. Me parece que está bueno como, también como esa distancia, ¿viste? Decir, bueno, a ver, yo siempre digo, paremos la pelota y veamos a ver cómo podemos seguir, ¿no? Me parece que la internación de respiro da como la seguridad de que la persona va a estar cuidada, que va a estar atendida, que la familia va a poder un rato poder descansar y poder también repensar las tareas y como equipo nos permite también decir, bueno, a ver, ¿con qué contamos? ¿Qué podemos? ¿No? ¿Y qué otra cosa se nos ocurre para poder intervenir? ¿No? Siempre trabajando con la familia. Me parece que es muy acertado lo que traes en este sentido. Es como, bueno, parar un ratito, respirar y ver cómo continuamos, porque esto continúa. Uno nunca sabe bien, si bien uno puede decir, bueno, tanto más los médicos, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Y esto, a veces hay situaciones que son, como en el caso de Silvia, que son muy abrumadoras y que llegamos a un desgaste y una intolerancia familiar exacerbada. Entonces era muy difícil, cualquier sugerencia que se daba, todo era bastante rechazado, pero creo que era por esa exacerbación del desgaste que tenían ambas cuidadoras, ¿no? Porque había muchos frentes para contemplar Ujú. en eso. Sí, pensaba, Romy siempre trae esta pregunta, ¿no? Del con qué contamos, que siempre me parece muy interesante. Y muchas veces uno termina como cayendo, ¿no? También en ese mismo agotamiento como equipo que traen las familias, ¿no? Entonces, por eso también
una de las cosas que pensábamos en el decálogo era esto de poder pensar estrategias, ¿no? Es como una pausa donde uno puede también como repensar, ¿no? Como separarse un poco, tomar distancia y volver a relanzar algo, ¿no? Muy bien. Bueno, chicas, gracias. En principio, una aclaración. Alguien preguntó por el material, si se iba a recibir material. El material es el Ateneo en sí mismo, las referencias, y queda grabado. Está en la página web de la asociación y en el canal de YouTube. Lo pueden ver todas las veces que quieran. Alguien que había preguntado. Y me voy a detener en las preguntas. Hay un montón de felicitaciones y de agradecimientos, chicas, al final para que después los miren. Pero como Gracias. tenemos unos minutitos nomás, me voy a detener en las preguntas. Soledad pregunta, ¿en la internación de respiro existe algún familiar que se quede a cuidar al paciente? En nuestro hospital siempre tiene que haber un familiar presente. En las internaciones de respiro que nosotros propusimos, no siempre se quedaba un familiar. El familiar puede estar o no puede estar. Muchas veces tienen como esta necesidad de poder quedarse, ¿sí? Para asegurar que el paciente esté cuidado. Pero es distinto la intensidad del cuidado que tiene esa persona que se queda, digamos, pasando la noche. Porque va a haber alguien que va a administrar la medicación, alguien que si hay que aspirar va a hacer esa tarea de aspirar, si hay alguien que tiene que generar o dar alimento lo va a hacer un otro, ¿no? Entonces, el cuidador, el familiar, si bien es tensionante quedarse una noche en un hospital, su rol cambia, ¿no? Y pasa a ser más espectador de una situación y también por ahí aprendiendo cómo manejar determinadas situaciones. Y bueno, nosotros lo damos como la posibilidad de, no todas las familias dicen, ay, bueno, queda internado y me voy, desaparezco. Esto es medio difícil que suceda. Por lo general las familias se quedan, ¿sí? Se turnan, y siempre pensando en estas internaciones que no son tiempos prolongados, ¿sí? Es una semana, unos días, para volver después al hogar o volver a donde se pudo haber organizado nuevamente el cuidado, ¿sí? Bien. Gracias. Voy a avanzar con otra pregunta más. Y Tati dice, muy buen abordaje y excelente ponencia. ¿Cómo responde el equipo de salud ante la negativa de la indicación de esta internación de respiro? ¿El seguimiento se hace más cotidiano por llamadas telefónicas o videollamadas? Sí, Bueno, Dani, ¿querés hablar ay, vos? perdón. Sí, no, 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 dale. y pensando en esto de también, bueno, es una posibilidad, ¿no? Por eso también planteamos como estos dos casos, no es que siempre es algo que se propone y el paciente y la familia están de acuerdo, de hecho en el caso de Silvia no fue así. Y ahí un poco es esto, ¿no? Bueno, ofrecerlo como una alternativa más, como una intervención explicando los motivos de esa intervención. Después hay que trabajar con lo que realmente quiere y desea el paciente, ¿no? En este caso. Y la otra pregunta del seguimiento, sí, me parece que es esto, es como una pausa, como decía antes, donde uno puede repensar cuál va a ser la mejor estrategia, ¿no? Si esta no es, si la que estamos proponiendo no es, entonces para esa familia y para ese paciente, ¿cuál va a ser la estrategia más efectiva, ¿no? Quizás el seguimiento telefónico todo el tiempo para algunos puede ser la mejor estrategia y para otros no, Ahí habría que como que pensar el caso por caso, no sé qué pensás, Ron. Sí, en realidad también es ver qué permite el otro. Porque a veces cuando uno propone, bueno, hacemos los llamados, que por suerte nosotros contamos con un equipo de voluntarias súper atentas y están dispuestas a hacer este seguimiento, a veces el otro que recibe el llamado también no lo quiere. Entonces, siempre es como medir, ¿no? Buscar como la dosis justa, es como una receta, hay que ver qué es lo que puede el otro también de recibir. Pero sí, en estos casos donde por ahí hay que estar un poquito más cerca, ¿no? Porque necesitan un poco más de ser escuchados,
por suerte están dentro del equipo, bueno, somos un equipo, entonces podemos ir rotando estas tareas y alguien puede ir haciendo el seguimiento telefónico, ¿sí? Así que sí, está bueno. En el caso de Bien. Silvia lo hemos hecho un poco, ¿sí? Y también, perdón, Gonzalo, y hemos No, perdón. trabajado mucho también con la escuela, con más redes, ¿no? Con otras instituciones que están también más cerquita. Silvia vivía en provincia y nosotros estamos en capital y es un tramo enorme para recorrer y también necesitamos a veces gente que esté más cerquita, ¿no? Y que nos pueda dar una mano eh, más en casa. Así que la escuela también fue un pilar para nosotros con Silvia. Bien, muy bien. Había alguna mano levantada. Les quería pedir que cualquier comentario, pregunta, lo vuelquen por favor en el chat, que nos quedan ahí re poquitos minutos y quería terminar de compartir que hubo bastante movimiento, chicas, con el Ateneo. Bien, decía entonces muchas felicitaciones y agradecimiento. Hablaron de la importancia del acompañamiento, la felicitaron por la exposición, ahí Miriam, que es parte del equipo, la felicitaba por la exposición. Bien, muchos saludos y muchas gracias a ustedes por todo lo compartido y por poner en valor la importancia de respirar desde todos los involucrados, paciente, familia, equipo tratante. Hay muchos mensajes de agradecimiento. No, bueno, gracias a ustedes que nos dan el Gracias. espacio, que escucharon atentamente, que se animaron a participar. Me parece que son los espacios para esto, que nos permite el intercambio, nos permite en poder repensar la práctica cotidiana, ¿no? Y en poder generar otras cosas nuevas, ¿no? Y aquello que por ahí lo teníamos medio olvidado, sacarlo nuevamente de la galera para exponerlo y bueno, dejarlo ahí más sobre la mesa. Es esto un poco. Ujú, ujú. Bien, muy bien. Muy bien, chicas. Muchísimas gracias de nuevo. No sé si hay algo que quieran agregar. Ahí nos quedan unos poquitos minutos, pero si hay algo que quieran agregar. No, agradecer, como decía Romy, a poder compartir, ¿no? Seguir como repensándonos en esto de los cuidados paliativos, tejer redes, y gracias a todos los que participaron y a nuestro equipo que estuvo ahí siendo red de sostén para nosotras en esta presentación también. Sí. Y bueno, gracias. No, nada más eso. Gracias. Éxitos a la nueva presidenta y al equipo para estas nuevas gestiones que vienen. Y gracias a nuestro equipo que nos ayudó a respirar, a pensar, eh, inhalar y nos aguantaron en este tiempo de preparación. ¿Sí? Y bueno, y a Luis y a Silvia que nos han enseñado un montón y a sus familias también agradecidas que nos han dejado participar de sus vidas. ¿Sí? Eso. Muy bien. Muchas gracias, chicas, en nombre, bueno, de la asociación, de la Secretaría Académica, de todos. Muchísimas gracias por el Ateneo y para quienes ya son como habitués estos espacios y si no, los que no se están enterando ahora, siempre hacemos un pequeño cierre con avisos de futuras actividades a las cuales los invitamos. Los avisos parroquiales de cada mes. Próximo Ateneo, el jueves 7 de noviembre a las 18 horas, el Ateneo de Enfermería, Cuidados Paliativos, la fragilidad en la agenda educativa, a cargo de la licenciada en Enfermería Vanina Belilós y el profesor licenciado Mario Fonte. Y el miércoles 27 de noviembre nos encontramos en este mismo espacio, el Ateneo Interinstitucional, Cuidados Paliativos y Geriatría, Terapias no farmacológicas, que va a estar presentado por el equipo de cuidados paliativos del Hospital Militar Central de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 12 años de la creación del equipo. Estos dos Ateneos, como siempre, son de participación libre, sin inscripción previa. Y por otro lado, invitarlos a dos actividades más. El viernes 8 de noviembre a las 19 horas, el webinario ¿Es necesario hablar de la muerte con los niños?, a cargo de la Comisión de Psicología de nuestra asociación. Los invitamos, va a estar súper interesante. Es una actividad libre y gratuita sin inscripción previa.
Y por último, el viernes 22 de noviembre a las 15, el webinario Masterclass en rotación de opioides, un taller dirigido por el doctor Guillermo Mamana con facilitadores de la Comisión Médica de nuestra asociación. Actividad arancelada con inscripción en la página web de la asociación. Como siempre, encuentran todo en nuestra página web y redes sociales. Muchas gracias. 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 Yo no lo aceptaría al 100%. Sí, hay que tener en cuenta algo que Te solté la mano y me asusté, no es la primera vez. Tengo que pensar que es lo mejor, salir de mi interior y verme. Lara no está, mi alegría se fue. ¿Quién puede hacerme reír? Tengo un montón, no me quiero quejar, pero Lara me hacía feliz. Puede ser que vuelva a aparecer la risa y el placer. Qué miedo, si esto se derrumba o sigue en pie, si el juego es no saber. Me juego. Lara no está, mi alegría se fue. ¿Quién puede hacerme reír? Tengo un montón y no me quiero quejar, pero Lara me hacía feliz. Cuando duele, cuando te lastiman, siento que es una oportunidad. Vos sabés, algo está cambiando y las dos tenemos que cambiar. Paparán, 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 paparán. Paparán, 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 paparán. Lara no está, mi alegría se fue. ¿Quién puede hacerme reír? Tengo un montón y no me quiero quejar, pero Lara me hacía feliz. Por ahora, quédate un rato sola. Siento que es una oportunidad.